Simplemente decir que el objetivo de este coloquio es reflexionar desde distintas perspectivas sobre la situación de privación lingüística en niños y niñas con prótesis y vamos a intentar plasmar la experiencia de las familias, de las asociaciones y lo que se nos dice desde la investigación lingüística y educativa. Para ello, en primer lugar, va a hablar Isolina Piñeiro, presidente de Ampanshoga, que es madre de 3 hijos sordos y co-creadora de Piñeiros. En segundo lugar, hablará Esperanza Morales, doctora por la Universidad de Barcelona y desde 1991 profesora de lingüística en la Universidad de A Coruña, actualmente catedrática de universidad. Una de sus líneas de investigación es el bilingüismo intermodal, lengua de signos, lengua oral, en el que lleva publicados varios trabajos. Vamos a poner luego, si os parece, en el chat el link a alguno de esos trabajos para que podáis tener acceso a ellos. Asimismo, es presidenta de Bilinsig, la asociación que, junto con Ampanshoga, ha organizado este coloquio, ¿no? En colaboración con Bolén Insignar y el grupo Guille. María Bao, luego hablará María Bao, lingüista, logopeda e intérprete de lengua de signos. Actualmente profesora en el grado de logopedia en la UDC e intérprete en centros educativos de la Consellería de Educación y miembro del Grupo de Investigación de Lengua Española y Lenguas de Signos, GRILES, de la Universidad de Vigo. Es doctora en Lingüística aplicada por la Universidad de La Coruña y de Vigo, con una propuesta para la modificación de actitudes lingüísticas que facilite una adecuación plurilingüe en lenguas orales y signadas del alumnado con sordera en las etapas de infantil y primaria. Después hablaré junto con, me presento, Susana Vázquez, moderadora de esta reunión. Soy doctora por la Universidad de Santiago de Compostela y profesora de Ciencias de Secundaria. El motivo por el que estoy colaborando aquí o el que quiero aprender, y es porque mi tesis doctoral pues reflejaba un poquito el estado de la situación de la enseñanza del alumnado sordo en Galicia. Soy miembro de Bilinsig también. Y Marián González, madre de 2 niños, uno de ellos sordo, que es maestra de Educación Especial de Profesión y presidenta de la Asociación Bolén Insignar y Escoitar. Bueno, una vez dicho esto, yo creo que ya podríamos empezar, si os parece, con la primera ponente, y sería interesante que entonces los demás nos retiramos, quedase solamente Isolina Piñeiro y Sol, ¿no? La intérprete, ¿os parece? Yo voy a apagar mi cámara también y cualquier cosa podéis comunicaros por el chat. Sí, arriba. Muy bien. ¿Empiezas? ¿Empezáis? Sol. Empezamos, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Bueno, la verdad es que es la primera vez que hacemos una videoconferencia de este tipo y bueno, me parece por ahora un éxito. Y a ver, y es una manera de que podamos reunirnos todos coincidiendo en este momento que nos tenemos que quedar en casa. Entonces, bueno, veo que sí que es algo muy positivo que consigamos poder hacer esto. Realmente decidimos hacerlo así. Bueno, voy a contaros un poco el motivo. Como presidenta de Ampanshoga, ya hace un tiempo que la Junta Directiva estamos viendo que los problemas que se dan actualmente. A ver, primero os comento. Yo no sé si sabéis que la asociación Ampanshoga ya se creó en 2004 y hasta ahora, hasta el 2017, que fue cuando cambiamos de junta directiva y asumí yo la presidencia. Antes del 2017, desde el 2004 al 2017, claro, ya fue una época en que la gente que estaba, fue cambiando y demás. Y claro, cuando cogí la junta directiva, sí que, fue un poco motivado porque tengo 3 niños sordos. Y claro, vi el problema que había en la educación.
Entonces, bueno, que bastantes barreras y, bueno, fue algo que me fue haciendo sentir bastante mal. Entonces, claro, viendo todos estos problemas fue cuando decidí, pues, intentar luchar en el ámbito educativo para conseguir cambiar esta situación. Entonces, bueno, fue cuando empecé a contactar con más gente y, bueno, en las últimas estadísticas de niños sordos, salen unos 460 niños sordos en Galicia, solo de 0 a 15 años. De 15 a... Porque, a ver, realmente desde nuestra asociación atendemos de 0 a 23, de 0 a 23 años. Y, bueno, las estadísticas realmente son de 0 a 15 las que tenemos. Entonces, claro, de 15 a 23 años realmente no sabemos cuántos jóvenes sordos hay, qué atención tienen, no lo sabemos. Entonces, bueno, sí sabemos las estadísticas que nos han dado, que son de 0 a 15, pero a partir de ahí no tenemos datos. Entonces, bueno, claro, sabemos que es muy desigual, los recursos que se dan en los colegios no son correctos en muchos casos, no todos tienen ni intérpretes ni los recursos, entonces ni los profesionales que se aportan, bueno, pues tienen muy claro muchas veces algunas situaciones. Entonces, bueno, nosotros intentamos luchar y poco a poco intentar conseguir esa educación bilingüe. Y bueno, entonces, disculpad, me acabo de quedar en blanco. Es que viendo tantas cámaras que se entienden que se apagan, perdonad un momentito, ¿eh? Bueno, nada, es que de verdad me acabo de quedar en blanco, disculpad. Perdonad, es que es eso, me despiste con, con tantas imágenes que vienen y van. A ver, nada, hablaba eso del método bilingüe, por ejemplo, en Cataluña, que tiene la asociación de la compañera que expondrá después, también están luchando por esa educación bilingüe, están yendo al Parlamento, están, bueno, pues intentando luchar para conseguirlo. Claro, nosotros la verdad es que es eso, no tenemos muchos recursos aquí, bueno, las familias intentan luchar, nosotros como asociación es que tampoco tenemos ni local, ni tenemos muchos recursos. Entonces, la verdad es que, claro, viendo el caso de la compañera, bueno, pues también nos hizo pensar que tenemos que empezar a luchar y a dar más información de cómo sería poder tener una educación bilingüe, tanto da igual para niños con implantes, con audífonos, da igual, que a veces parece que la gente piensa que si tienen algún de estos o el implante o el audífono, que no hace falta esa educación bilingüe, pero no es así, haría falta igualmente también. Y que los niños puedan también, bueno, es algo que queremos compartir aquí y hablarlo de todos. Y nada, muchas gracias por escucharme. Yo creo. No sé quién es ahora el siguiente interviniente. Marian. Sol, ¿me oyes? Sol, ¿me oyes? No. Marian no tiene el micrófono, Marian no tiene el micrófono abierto. Perdón, ya está, ya está. Bueno, el directo es lo que tiene. Nada, vuelvo a comenzar. Que primero de todo, buenas tardes. Yo quisiera dar las gracias pues, a Ampanchoga y a Bilinsic por poder participar en este coloquio y, bueno, pues por enriquecernos todos un poquito con nuevas ideas y nuevas maneras de funcionar para conseguir lo que queremos, que es esa educación bilingüe para los niños y niñas sordas. Como presentación, bueno, ya la ha hecho un poco Susana. Yo soy madre de 2 niños, el mayor es sordo, el segundo oyente. Soy la presidenta de la asociación Volem Signar i Escoltar y, bueno, trabajo de maestra de educación especial. Un poquito os quería explicar, pues, cuál es el objetivo de nuestra asociación, en qué situación estamos y qué hemos hecho. Bueno, el objetivo principal de nuestra asociación, de Volem Signar i Escoltar, es conseguir que se cumplan los derechos humanos, lingüísticos y educativos en igualdad de oportunidades para el alumnado sordo catalán. La lengua de signos es un derecho humano y no suma, no.
es que es imprescindible para el desarrollo lingüístico y cognitivo de las personas sordas. En Cataluña se estima que hay unos 2.200 alumnos sordos y tan solo unos 190 estudian en modalidad bilingüe. Una de las causas principales es la Instrucción 1/2010 del Departamento de Salud, el protocolo por la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de la hipoacusia neonatal, ya que aborda la sordera desde un punto de vista patológico y reformador, con el único objetivo de la rehabilitación. Este protocolo no contempla en ningún caso la lengua de signos, ni siquiera cuando la evolución de la lengua oral se encuentra comprometida. No dice nada sobre la importancia de la lengua de signos para evitar el síndrome de privación lingüística, que ahora todavía están sufriendo en mayor o menor grado muchos niños y niñas en Cataluña. De hecho, esta carencia de lenguaje convierte al niño sordo en un niño con grave retraso intelectual, creando entonces una doble discapacidad. En Cataluña nos encontramos con problemas en todas las etapas educativas. En atención temprana no se contempla la lengua de signos. Solo disponemos de 4 centros bilingües en toda Cataluña. La Escuela Municipal Tres Pins en Barcelona, el Institut Consell de Cent en Barcelona, el Centro de Educación Especial Josep Pla en Barcelona también y el Centro de Educación Especial La Massana en Gerona. En educación postobligatoria, el Departamento de Educación se rige por una resolución del 2017 de la exdirectora general, donde se establecen unos criterios para la asignación de intérprete, evidentemente para que se puedan vulnerar los derechos de la minoría lingüística sorda. ¿Qué es lo que pedimos al Departamento de Educación? Pedimos que en atención temprana, la atención temprana se haga en lengua de signos, con una perspectiva global, desde el momento de la detección de la sordera, independientemente del modelo educativo que escoja la familia, porque se trata de ofrecer la lengua de signos como lengua salvavidas para el desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños y niñas. Si el modelo escogido por la familia es el de modalidad bilingüe, se requiere la figura del maestro de maestro de audición y lenguaje, psicopedagogo o intérprete, utilizando la lengua de signos en todo momento. Presencia de intérprete de lengua de signos catalana en estudios postobligatorios, en horario completo, teórico y también práctico. Implantar modalidad educativa bilingüe, es decir, la lengua de signos catalana y las lenguas orales y escritas del territorio, situados geográficamente de manera que se puedan cubrir todas las poblaciones catalanas, facilitando evidentemente transporte y comedor gratuitos para que todos los alumnos puedan asistir. El tiempo que dure la implantación de estos proyectos, ya que sabemos que no es algo fácil ni rápido, atender a todos los niños y jóvenes en lengua de signos, en horario completo, en el centro en el que se encuentran ahora. Y por último, informar a todas las familias con hijos sordos y sordociegos respecto a la lengua de signos y sobre los beneficios y ventajas en el desarrollo. Ahora mismo nos encontramos que, continuamos intentando dialogar con el Departamento de Educación y seguimos reuniéndonos asiduamente con todos los grupos parlamentarios. Hemos tenido y seguimos teniendo reuniones individuales en la Comisión de Educación y el año pasado, justo por estas fechas más o menos, comparecimos en el Parlamento de Cataluña. Nuestra denuncia, vía contencioso administrativo, sigue en marcha y ahora estamos a la espera, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pretendía celebrar el juicio tan solo con la documentación aportada en la denuncia y sin testigos. Evidentemente, nuestros abogados han presentado una reclamación y continuamos a la espera de una respuesta. Aun y así, y si en el peor de los casos perdiésemos, nos presentaremos a los tribunales a Madrid o al Tribunal Europeo si es necesario. Tenemos razón y un juez o una jueza nos darán la razón. Estamos convencidos. Gracias.
Un momento. Vale. Creo que no me escucháis, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me Sí, escucháis? sí, Ah, vale, sí, vale. Leticia, sí te escuchas, Leticia, sí. sí que se te escucha, ¿eh? Sí se Tenía escucha, Leti. problemas antes. Vale, gracias. Bueno, creo que me toca a mí ahora. ¿Es así, Susana? Sí, te toca a ti. Ahora Vale. vamos tú y después hablo yo un ratito. Sí, eso Sí, es. sí. Bueno, pues vamos, voy a hacer primero la presentación y después Susana va a completar, vamos a complementarnos. Bueno, voy a hacer una presentación corta y luego después, si más adelante sale algún aspecto, obviamente mi posición aquí será desde la investigación, por un lado, desde la perspectiva lingüística y desde la perspectiva del bilingüismo. El por qué consideramos, además hemos puesto el título, hemos dado un título que nos parecía bastante, lo hemos intentado hacer un poco llamativo, que significa que una prótesis auditiva, sea implante, sea un audífono, funcione. Y obviamente lo voy a explicar desde la perspectiva lingüística. Desde la perspectiva médica, pues ya lo dirán los médicos y los otorrinos si funciona o no, pero nosotros vemos las consecuencias. Y las consecuencias desde la perspectiva empírica es que el año pasado me fui encontrando con niños que tenían 8 años y no tenían lenguaje. Y luego me iban explicando los padres, eso en Cataluña, pero luego después también preguntando en otras comunidades, incluso niños y jóvenes que no habían adquirido adecuadamente una lengua oral. ¿Por qué? Pues porque a pesar de haber sido implantados, pues el implante no había funcionado suficientemente. Entonces, desde la perspectiva lingüística, ¿qué vemos? Mientras lo que decía antes Marian y Solina también, que solamente desde la perspectiva educativa y desde la perspectiva de la administración se ve al niño sordo como un niño que tiene que ser rehabilitado en el oralismo, desde la perspectiva lingüística nos planteamos mucho más y me parece muy, muy importante para que, si después lo podemos comentar. Y es plantearnos por qué es importante la adquisición de una L1 para una persona, para toda persona. Un niño necesita en su desarrollo adquirir 2 funciones básicas con una L1. Una es la función comunicativa. Necesitamos socializarnos y para eso necesitamos que la adquisición de una L1, sea lengua oral o lengua de signos, se adquiera lo más espontánea posible, lo más natural. Como decimos, el término es natural. Y otra función es que el desarrollo de una lengua natural permite al individuo, permite a los niños y luego a los adultos desarrollar el pensamiento. Por tanto, si no hay un desarrollo natural de una L1, podemos tener problemas en el desarrollo social, en la perspectiva social. Un niño puede tener problemas en la perspectiva social, en el desarrollo social, pero también en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo del pensamiento y de todas las diferentes capacidades cognitivas, razonamiento, atención, comprensión, etcétera, etcétera. Por tanto, hay consecuencias muy graves en los niños y luego adolescentes e incluso en la vida adulta, consecuencias muy graves si no hay un desarrollo natural de una lengua humana. Y esa lengua puede ser tanto la lengua oral como la lengua de signos. Por tanto, nosotros consideramos desde la perspectiva lingüística que es fundamental que una persona desarrolle una lengua de manera natural. Y si no,
aparece el problema que se está diagnosticando como privación lingüística. Es decir, las consecuencias de una falta de desarrollo natural de una lengua es lo que se llama, desde la perspectiva de la investigación, privación lingüística, que tiene consecuencias en el desarrollo social y en el desarrollo cognitivo. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, desde la perspectiva lingüística, pues no estamos para nada en contra de los implantes, no estamos para nada en contra de los audífonos, pues cuanto mejor avance la tecnología, pues estupendo. Pero el problema es que los implantes y los audífonos no solucionan al 100% el desarrollo de una L1 de manera natural, porque se va recuperando la audición de manera progresiva. En algunos casos, como ya vimos el año pasado, un niño llega a los 8 años y todavía no tiene ningún lenguaje, ni oral ni de signos, por tanto eso es una privación lingüística completa, lo cual indica que la tecnología no permite todavía el desarrollo natural de una lengua oral, por tanto la lengua de signos sigue siendo fundamental. ¿Qué pasa? Que se adquiera por eso de ahí el título. ¿Qué pasa que una prótesis no funcione al 100%? Pues que no se adquiere esa lengua en el nivel comunicativo y en el nivel cognitivo. Si se adquiere al 50%, pues eso tendrá consecuencias en el nivel comunicativo y en el nivel cognitivo. Por tanto, en los casos en los que funcione bien, incluso por lo que están diciendo los expertos, un niño necesita 2 años en recuperar. Si el implante va muy bien, como mínimo el proceso de rehabilitación son 2 años. En esos 2 años está perdiendo la adquisición del lenguaje. Por tanto, en el caso de que funcione bien, necesitamos la lengua de signos, porque un individuo no se desarrolla plenamente si no tiene una L1. Y aquí estaría la clave, aquí está el punto crucial que nosotros como lingüistas defendemos. El desarrollo de una lengua 1, sea de signos o sea oral, para todos los individuos. Y por tanto, nosotros consideramos que un niño sordo tiene derecho a una L1, a la adquisición de una L1 de manera natural. Y si no se le da esa oportunidad, se le priva de un derecho, porque ya no va a tener un desarrollo natural como individuo social, con todas las capacidades cognitivas. Y entonces lo que estamos haciendo es como lo que decía Marianne, estamos viendo que los niños sordos, consecuencia de esa implantación masiva y sin tener en cuenta, sin haber desarrollado el modelo bilingüe, pues muchos de ellos tienen privación lingüística en diferentes grados, pero privación lingüística es una doble discapacidad. Y entonces ese sería el punto fundamental por el que hemos titulado así la charla o el debate de hoy. Si no hay una lengua de signos, cualquier desarrollo de un niño sordo tiene consecuencias o puede tener un grado mayor o menor de privación lingüística. Y por eso nos parecía muy importante que los padres supieran, tuvieran toda esta información, que luego podéis consultarla en mis artículos, pero realmente estamos ante una situación grave porque los implantes no son ningún milagro. Yo no digo que no puedan ayudar, no digo que vayan desarrollando, conseguir recuperar la audición es importante, pero no puede ser a costa de la privación lingüística de los niños sordos. Y le doy la palabra a Susana y luego ya después iremos precisando más todo esto. Bueno, simplemente yo voy a hablar muy poquito. Simplemente desde BILINSIG hemos analizado el protocolo de atención educativo al alumnado con discapacidad auditiva, que como sabéis salió el año pasado en febrero, ¿no? Y nos gustaría mencionar algunos puntos que nos sitúan en contexto. Realmente
Es un primer paso, es importante desde la Administración Educativa, pero creemos que todavía hay algunas cosas que se pueden mejorar y lo he centralizado en 4 pequeños puntos nada más. Con la seguridad de que vosotros como familias también podréis aportar e indicar qué otras cosas podéis ver, ¿no? Primero, respecto a las necesidades educativas, el protocolo todavía está muy orientado en el oralismo, es decir, en la rehabilitación. No hace referencia explícita al bilingüismo ni tampoco al desarrollo de capacidades de argumentación o de reflexión que son importantes cuando hay una privación lingüística también o cuando hay un problema de este tipo. En segundo lugar, sobre las medidas educativas. Sí se citan medidas educativas dando preferencia a la escolarización en centros ordinarios, en inclusión, que haya flexibilidad del currículo, apoyo del profesorado e integración de metodologías didácticas, así como medidas extraordinarias como profesorado especialista en audición y lenguaje y adaptaciones curriculares. Pero, sin embargo, no se han tenido en cuenta en este apartado los resultados de la investigación educativa sobre este tema, tanto en lo que se refiere a la modalidad de escolarización, en los que no se citan, por ejemplo, los antiguos centros de recursos, que pueda haber agrupamiento escolar o otras modalidades como escolarización combinada, ¿no? Pues que algunas clases son en lengua de signos, otras no lo son, etcétera, entre otras propuestas. Y también se echa un poquito en falta en las metodologías de trabajo que indican en este protocolo el desarrollo de metodologías que favorezcan el desarrollo del lenguaje. Eso sería en el segundo punto, las medidas educativas que marca este protocolo. El tercer punto es el de la intervención educativa. Ahí sí, y a diferencia de lo que parece que contaba Marianne, ¿no? Sí, a nivel de centros se hace una clara referencia a la necesidad de formación del profesorado en metodologías específicas, al conocimiento de la comunidad sorda y que haya un asesor sordo, incluso de la necesidad de conocer las lenguas de signos y su incorporación como materia de libre configuración, pero no se cita en ningún momento la metodología bilingüe. Se incluye la figura del intérprete educativo y del asesor sordo y hay una mención al intercambio comunicativo con el alumnado sordo, pero nunca, por ejemplo, se habla de uno de los problemas que nosotros veíamos en el estudio que realizamos en Galicia, y es que los intérpretes tenían muy poquito tiempo para preparar sus lecciones con los profesores y los profesores para estar con los intérpretes, por ejemplo. Sobre todo lo que nos parece más difícil aquí es que no se haga mención explícita al agrupamiento escolar, porque el agrupamiento escolar quiere decir que podemos tener los mejores recursos en un centro, favorecen la inclusión plena porque habrá niños oyentes y niños sordos también en el mismo centro y también favorecen la autoestima del niño, ¿no? Sobre todo adolescentes, que es donde se centraba nuestro trabajo. Respecto a la planificación educativa en el aula, se facilitan distintas estrategias metodológicas y también se habla de las TIC o de las nuevas tecnologías como ayuda para evitar esta privación lingüística. Sin embargo, no se introducen aplicaciones como la subtitulación o hipervídeos, donde ya hay materiales elaborados por profesores gallegos. Por ejemplo, un ejemplo es el proyecto Signos y Oclip. Creo que estaba por aquí Cristina, que ha trabajado también en ese proyecto, ¿no? Y por último, y como cuarto punto, en la evaluación y el seguimiento del alumnado con discapacidad sí se incorpora un protocolo de evaluación en todo el proceso de enseñanza, pero no parece resaltarse algo específico para alumnado con privación lingüística, que además no solamente sería para los niños con prótesis, sino también para niños inmigrantes, etcétera, que tengan otras dificultades con el lenguaje. Nosotros desde Bilinsig hemos elaborado un documento del que luego tanto Esperanza, en primer lugar, María Bao y en último lugar yo, que hice una pequeña aportación, sobre que se va a presentar a los distintos partidos políticos, y ya se ha presentado alguno, pero también vamos a presentarlo a la Consellería de Educación. Justamente cuando empezó este confinamiento se entregó la primera petición, hubo muy buena aceptación, pero no sabemos nada más todavía porque todo se ha frenado. Bueno, pues un poco decir que todavía tenemos mucho que caminar en la implantación del bilingüismo en educación. Si os parece, yo creo que le toca ahora hablar a María Bao, ¿verdad, María? Sales tú y entonces salgo yo y entras tú. ¿Está bien? Vale, creo que era así. Te cojo relevo. Vale. Bueno,
para ser breve también, porque no voy a intentar repetir lo que ya han dicho mis compañeras en las intervenciones previas, es así, todos los trabajos de investigación que hemos desarrollado y estamos desarrollando desde el grupo de investigación al que pertenezco, desde el grupo Grilis de la Universidad de Vigo, corroboran lo que se ha expuesto antes, lo que ha expuesto Isolina, Marián, Esperanza o Susana, ¿no? La perspectiva lingüística no está presente, ¿vale? En los planteamientos que se están haciendo de la educación del alumnado con sordera o en general de la población infantil con sordera, ¿no? Además, bueno, yo también trabajo de intérprete en centros educativos, entonces como intérpretes nos encontramos con esa situación muy a menudo en las aulas, ¿no? Es muy frecuente que nos llamen para trabajar con alumnos que son ejemplos de ese semilingüismo, de esa privación lingüística, de esa falta, digamos, de competencias lingüísticas para tener una competencia comunicativa que les permita desarrollarse plenamente a nivel social, etcétera, ¿no? Es muy frecuente que nos llamen en primaria o que nos llamen incluso en los primeros cursos de la educación secundaria para trabajar con alumnos que no tienen lengua de signos, ¿vale? Pero sí que, digamos que han llegado al momento, lo voy a decir entre comillas, del fracaso. O sea, no ha funcionado las prótesis, ya no solo los implantes, a veces pueden ser los audífonos, ¿vale? En muchos casos son alumnos que tienen unas buenas destrezas orales, ¿vale? Pero tener unas buenas destrezas orales o auditivas incluso no quiere decir que la competencia comunicativa, ¿vale?, vaya a ser buena. Entonces, en ese momento se decide que, bueno, pues entonces ahora sí, vamos a probar con la lengua de signos, vamos a probar a poner un intérprete, pero bueno, muchas veces se puede mejorar la situación, pero es muy tarde, por lo que explicaba Esperanza en relación a lo que implica y es fundamental para cualquier individuo la adquisición de una primera lengua, ¿vale? Entonces, bueno, centrándome un poco ya para no extenderme más, desde la perspectiva un poco en el sentido de la logopedia, ¿vale? Actualmente, como exponía Marián, la atención temprana está centrada y se limita básicamente en casi todos los sitios, en Cataluña y también aquí, a ofrecer un servicio de logopedia que está centrado en la adquisición de una lengua oral, ¿vale? Normalmente la lengua materna o la lengua mayoritaria, en esas destrezas orales o en esas destrezas auditivas. Pero la atención temprana tiene que ser mucho más, como explicaba Marián, y su objetivo principal tiene que ser la prevención. Entonces, si consideramos que el objetivo de la atención temprana tiene que ser sumar la intervención de diferentes profesionales, es donde ahí estamos firmemente convencidos de que es una cuestión clave el conseguir que la lengua de signos esté dentro de esos programas de atención temprana, que se facilite una exposición temprana a cualquier niño sordo desde el momento de la detección de esa sordera. Es la mejor prevención que existe. O sea, evidentemente desde la perspectiva lingüística y desde la perspectiva en general de todo, el desarrollo de esa persona. ¿Vale? Es lo que le va a permitir tener un desarrollo suficiente, una competencia comunicativa, unos recursos lingüísticos que sumen para que él después decida el uso que quiera hacer de sus diferentes lenguas, destrezas, etcétera. ¿Vale? Entonces yo creo que esa es la parte por la que es necesario organizar coloquios de este tipo y que bueno, que cada vez se reivindique más esta necesidad porque las consecuencias son muy graves, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero liar más, le doy el paso, creo que Susana dirás, pero creo que es a Silvia, ¿no? Igual No, Silvia me yo mata, creo que ya no, pero ya no. Yo vale. creo que hemos acabado las intervenciones. Simplemente se abre ahora el turno de debate. Como hemos visto, las dos primeras ponentes pues, han hablado un poquito sobre la situación de las asociaciones, de las familias y los niños en Cataluña y en Galicia. Luego Esperanza nos comentó qué es la privación lingüística y qué puede suponer esto en un niño sordo y el porqué del bilingüismo. Yo hice una pequeña matización de cómo está el estado de la situación en este momento en Galicia, todavía sin una alusión específica al bilingüismo, y María ha hablado sobre todo de la atención temprana. Yo creo que con todo esto tenemos mucho para comentar y para charlar, y si os parece voy a repetir un poquito cómo hacerlo para que sea de forma ordenada. Desde luego tengo que decir que a mí me parece inaudito que podamos estar aquí 59 personas en este orden. Realmente es de alabar y os damos mucho las gracias por toda esta forma de trabajar tan ágil, ¿no? Mirad, para participar, lo ideal es que vosotros dejéis en el chat, es decir, arriba de todo, al lado de donde pone 59
muñequitos, 59 participantes, arriba a la derecha, hay como una especie de bocadillo. Ahí podéis enviar un chat a todos o podéis enviármelo directamente a mí, da igual, puede ser a todos, y tenéis que poner, sería bueno, para saber también con quién estamos hablando, vuestro nombre. Hola, soy Cristina, perdona Cristina que te coja, te suplante la personalidad. Hola, soy Cristina, intérprete de lengua de signos y quiero preguntar, o hola, soy Cristina, intérprete de lengua de signos y quiero aportar. Si os parece, yo voy recogiendo desde el chat las intervenciones, las preguntas, las voy diciendo aquí y también podéis decir, es verdad, a quién se lo queréis preguntar, sería más fácil, ¿no? Me facilitaríais mucho la labor. Quiero preguntarle, soy Cristina, intérprete de lengua de signos y quiero preguntarle a Esperanza sobre lo que sea, ¿vale? ¿Os parece? Entonces, bueno, pues eso, vayamos pensando un poquito. Es bueno que digamos aquí las preguntas. Si alguien no quiere salir en la cámara, no quiere preguntar, no hace falta porque aparece ahí en los mensajes, ¿bien? Y si alguien no quiere identificarse, pues que tampoco lo haga, pero bueno, nos facilita si lo identifica. Todavía no veo ningún mensaje en el chat, acordaros, es aquí arriba donde está el bocadillito y ahí podéis poner. Mientras tanto, pues bueno, yo creo que podemos ir colocando alguna pregunta mientras vais pensando, o hay alguien ya que quiera preguntar. Sí, aquí ya hay una pregunta, esperad un segundo y soy, sí, yo también me alegro. Cruz, yo también me acuerdo de tu seña, es hola Susana, soy Maricruz, fui tu profesor de lengua de signos. No me acuerdo, mi seña es esta, perdonad. Me he olvidado mucho de la lengua de signos, pero esta es mi seña. Sí, hola Cruz, encantada de verte. Soy Menchu. Me gustaría saber si hay especialistas de lengua de signos que sean personas sordas dentro de un centro ordinario o instituto. Que sean personas sordas. Desde luego, en Galicia, Cristina, por favor, si tú me puedes corregir, en Galicia, cuando nosotros hicimos el estudio, no aparecía esa figura, pero quizás Cristina, que conoce bien, o cualquier otra intérprete que está aquí, pueda decírnoslo. ¿Hay algún especialista de lengua de signos sordo en los centros de modalidad bilingüe o centros de agrupamientos? Aquí no hay centros de modalidad bilingües, pero sí, algún centro de agrupamiento, ¿no? El de Vigo o el de Coruña. Bueno, María, ¿te parece si tú contestas a esa pregunta? Sí. Voy a salir y entras tú. Vale. Vale, aquí la Consellería General, cuando alguna persona o alguna familia o algún alumno directamente, si son mayores de edad, solicita que quiere ser escolarizado en lengua de signos, el recurso que de primeras facilita la Consellería en Galicia es el intérprete de lengua de signos, en cualquier nivel, ¿vale? Sea infantil, sea primaria o ya etapa secundaria. Vale, la gestión en ese sentido va bastante bien porque va bastante bien. Muchas veces hay que pelearlos, entre comillas, pero bueno, en general no está habiendo mucho problema, excepto a veces con mayor o menor recorte o mayor o menor, bueno, intento que compartas un centro, pero bueno, en general la cobertura de intérpretes depende directamente de la Consellería. Pero respondiendo a lo que preguntabas, en el caso de los especialistas, como comentó Susana antes, el protocolo que se elaboró y se publicó el año pasado en Galicia de atención al alumnado con discapacidad auditiva se hizo en colaboración con la Federación de Asociaciones, bueno, la Federación de Gallega de Personas Sordas, ¿vale? La FASPAGA, y tienen un convenio de colaboración, ¿vale? Entonces sí que me consta que en algún caso puntual, ¿vale? Hay especialistas de la Federación de Sordos que acuden a algunos centros educativos, ¿vale? Para cubrir esa parte a veces de formación en lengua de signos al profesorado o incluso en algunos casos de trabajo individual con el alumnado sordo. Pero no es algo genérico, ¿vale? Tampoco la Federación, me imagino, ¿vale? Que tampoco tiene los recursos como para poder facilitar ese servicio a cualquier centro en cualquier momento. O sea, sé que la demanda que tienen pues también muchas veces no tienen los recursos para poder hacerlo. Entonces, me consta que hay algún caso que se cubre a través de la Federación, pero aquí en Galicia nada más. Por defecto, la Consellería, cuando considera que está justificada esa escolarización en lengua de signos, pone un intérprete, ¿vale? Con lo que comentaba antes, muchas veces con alumnado que ni siquiera es competente en la lengua porque, bueno, se considera que en ese momento vamos a aprobar esa opción, ¿vale? Espero haberte respondido. María,
María, antes de que salgas, Menchu también nos pregunta si hay maestros, maestras sordas en los centros de modalidad o en los centros de agrupamiento. Es que aquí no hay todavía, o sea, No hay. no hay todavía una modalidad, como decía Susana, ¿vale? Una modalidad bilingüe que de por sí haya centros de referencia. Hay lo que le llaman, bueno, lo que pasa es que tampoco la normativa lo deja muy claro. Hay algunos centros que son de escolarización preferente para alumnado sordo, que en muchos casos eran los que fueron los antiguos colegios de sordos, ¿vale? Que ahora son centros ordinarios y como tienen profesorados o a veces eran centros de recursos, pues tienen un mayor número de alumnado sordo, ¿vale? Hay algún cole que sí que tiene algún cuidador, ¿vale? Que es una persona sorda, pero como maestro sordo, no, porque además tenemos un problema añadido con todo el aspecto de la lengua de signos y ya no me enrollo más, es que tampoco tenemos formación de profesionales. O sea, España es uno de los pocos países europeos, ¿vale? No me atrevo a decir el único, pero que todavía la lengua de signos no está en las universidades, ha empezado, o sea, recientemente para la figura del intérprete, pero seguimos desde el punto de vista de la accesibilidad. Por eso los intérpretes y esa formación sí que está, pero la parte de la lengua, desde el punto de vista bilingüe, lingüístico, no, los profesores de otras lenguas se forman en las universidades y aquí tampoco, sean oyentes o sean sordos, ¿vale? O sea, claro que la referencia de tener profesorado sordo es fundamental, ¿vale? Bueno, yo creo que... Bien. Hay una pregunta aquí. Sí, hay una pregunta aquí. ¿Me estáis escuchando? Sí. Hay una pregunta que la voy a lanzar a cualquiera de las ponentes, pero no sé si Esperanza, si Marián, si Solina. Creo que quizás todas ellas tengan algo que decir. Os digo, nos pide Erika, es madre de un niño sordo de 9 años, que nos pide recomendaciones, pues su niño tiene lectura labial. Perdonad, por favor os pido si podemos parar las preguntas, porque si no se me van solamente un momento y cuando las vayamos contestando vuelvo a activar el turno de preguntas. ¿Os parece? Pues pide qué recomendación tendría para un niño de sordo de 9 años, lector labial, no ha aprendido lengua de signos y ahora vemos que lo hemos privado lingüísticamente, Erika dice, sin querer, haciendo caso a los médicos, porque vemos que falla mucho en comprensión a pesar de que los médicos nos dicen que siendo sordo profundo de un oído y severo de otro, va súper bien. Bueno, no sé quién quiere hablar sobre esto. Imagino a Erika lo que le preocupa es la privación lingüística, entonces, si os parece, doy la palabra a Esperanza y luego podemos aportar los que queráis. Sí, luego a lo mejor también Marián podría, que hemos trabajado mucho. Perfecto. Espera, voy a activar mi cámara. Marián, el año pasado yo que estuve de sabático en Barcelona y estuvimos trabajando mucho en este tema, pero bueno, en principio, si obviamente desde nuestra perspectiva lingüística hay que aprender la lengua de signos. Que el problema es, también incluso ahí yo os pregunto, ¿cómo es posible que tengamos médicos que puedan recomendar algo de lo que científicamente no se han probado? Es decir, no hay ninguna investigación que diga que la lengua de signos es negativa y todo lo contrario indica que si no hay una lengua adquirida de manera natural, el individuo tiene problemas, va a desarrollar problemas. Y eso es el término que calificamos como lingüistas de privación lingüística. Por tanto, eso es un problema de la administración que no informa suficientemente a los padres, porque tampoco lo contempla, como estábamos viendo, ¿no? Entonces, como consejo práctico, pues que empiece a aprender lengua de signos enseguida, y vosotros también, claro, obviamente. Marián, ¿tú quieres comentar algo? Vale, sí. Hola. Bueno, Erika, a ver, yo, bueno, coincido con Esperanza. Yo creo que lo más importante es, facilitar a tu hijo un entorno signante para que pueda aprender la lengua de signos de la manera más fácil y más natural posible. Y eso pasa, pues, contactar con la Federación de Personas Sordas o asociaciones que tengas cerca
de personas sordas, ¿no? que puedan ayudaros en este entorno, ¿no? Porque si no es bastante difícil aprender una lengua. También quizá la figura del asesor sordo, que incluso comentaba antes Menchu, ¿no? Una de las personas inscritas. El asesor sordo es básico, una persona sorda que comparta con tu hijo algunos ratos, no tiene que ser, no tiene por qué ser de manera artificial, sino que a través del juego, a través de cuentos y de cosas muy naturales, ir enseñándole esa lengua de signos. Y sobre todo vosotros como familia también deberíais aprender esa lengua de signos. Hay cursos, seguramente que donde vivís pues también organizan cursos de lengua de signos y esa es la manera. Sobre todo para que un poquito vaya supliendo pues esas carencias que probablemente tenga, ¿no? Por no haber tenido suficiente lenguaje hasta ahora, ¿no? Porque, claro, con 9 años, ¿no? Por lo que comentas, pues yo creo que sería un poco la solución y sobre todo para que él se sienta mejor a nivel de, bueno, pues eso, que pueda comunicarse mejor, tenga mejor acceso a la información y también por una cuestión de autoestima y de identidad, ¿no? Conocer otras personas sordas y conocer otras personas sordas que se comunican en lengua de signos y ver, bueno, en perspectiva, ¿no? ¿Cómo puede ser yo cuando sea mayor, ¿no? Bueno, las personas sordas pueden llegar a donde quieran teniendo los recursos necesarios, ¿no? Y es un poco la manera para él e incluso para vosotros, ¿no? No sé. Muy bien. Mirad, Patricia, madre de un niño sordo, quiere también quiere expresar su opinión y está un poco en desarrollo con lo que está. Ah, Isolina quiere hablar. Vale, Isolina, comenta. Sí, perdona. Disculpad un momento. Me gustaría añadir algo para Erika, porque bueno, conozco a su hijo y bueno, la verdad es que su hijo sí que, bueno, se ve que con la lengua de signos la puede entender, pero claro, le falta ese modelo de persona sorda para poder llegar a tener un poco esa identidad. Y sí que es cierto que, bueno, a ver, entiende lengua de signos, pero puede que no le sale a él de esa forma. Muchas veces, claro, teniendo ese modelo de persona sorda, contactando con otros niños, contactando con otra gente, y si queda con otros niños sordos también, y puede llegar a desarrollar más esa parte. Porque claro, en Galicia sí que es cierto que los niños sordos ahí están dispersos, no están en el mismo sitio. Entonces, bueno, es cierto que no tienen también muchas veces ese modelo de persona sorda adulta, pero bueno, a veces pues incluso pues por videocámara o por pues quedando, acordando para quedar, o es fácil que cuantas más veces empiece a quedar, él ya se sienta más cómodo para ser él quien empiece a hablar, se sienta más fuerte para ser él, eso, utilizar la lengua de signos y también es importante que se relacione, claro. Y a lo mejor, pues cualquier duda y cualquier cosa, también contactando con otros niños sordos o incluso los padres, claro, también ven que hay muchos más recursos y es muy importante también. Nada más, ya apago la cámara. Gracias. Bien, pues si os parece, yo creo que querría leer el comentario de Patricia, que quiere dar su opinión y va un poco acorde con lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Dice, hola, soy Patricia, madre de un niño sordo de 1 año y medio y quiero aportar mi opinión. Nosotros somos de Tenerife y aquí no hay equipo especializado en hipoacusia. Así que me derivaron con el niño, veis, cuando estáis escribiendo se me va la pantalla, me derivaron con el niño a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, donde hay un equipo específico y operan para los implantes. Desde allí me dijeron que mi hijo era candidato al implante, por lo que no era necesario que le asignara. Y yo ya estaba aprendiendo lengua de signos porque no quería privar a mi hijo de comunicación, pero lo que ellos me dijeron es que como fue diagnosticado pronto, en Tenerife con 1 mes y medio y en Las Palmas con 6 meses, se le operaría pronto y empezaría a oír. A día de hoy mi hijo tiene 20 meses, signa muchísimo, está operado solamente del oído izquierdo y a causa del coronavirus no se le ha podido activar, por lo que creo que lo más importante es la información que nos llega a los padres, que a veces solo queda en la médica y que es insuficiente con respecto al desarrollo cognitivo del niño. Entonces, Patricia, la pregunta que hace es, ¿conocen alguna forma de empezar a contactar con un equipo médico para sensibilizarlo? ¿Desde qué plataforma sería lo ideal? Bien, no sé si María va o quiere contestar a esto. O Mariano, bueno, las que Sí. queráis, yo me voy. Un poco en la línea de lo que estoy diciendo antes,
voy a contestar un poco desde la situación en Galicia, pero la normativa que comentaba antes de atención temprana, en la que decía que el aspecto fundamental tiene que ser la prevención, es una normativa estatal, ¿vale? Entonces, no sé cómo funciona en Canarias el aspecto de la atención temprana. Creo que con Funcasor, ¿vale?, había algún tipo de colaboración en atención a niños con sordera, ¿vale? Pero no sé tampoco, ya digo, no conozco en profundidad la situación, pero creo que lo ideal es, aquí en Galicia hay un protocolo de atención temprana que implica al sector sanitario, al sector educativo y al sector de servicios sociales, porque evidentemente son tres ámbitos que están interrelacionados a la hora de poder abordar, pues, en este caso, la etapa de 0 a 6 años o los primeros desarrollos del niño. O sea, evidentemente, la atención temprana, como decía antes, tiene que englobar a una serie de profesionales y no se puede limitar, como pasa ahora en la mayoría de los sitios, de 0 a 3 años lo abordan desde la perspectiva sanitaria, centrada en la rehabilitación, y en el momento en que se escolariza el niño, ¿vale?, en las escuelas, digamos que esa parte de rehabilitación se sigue haciendo a través del profesorado de audición y lenguaje, ¿vale?, o de pedagogía terapéutica, ¿vale? Y luego, pues, se financia, pues, dependiendo de cada comunidad, con servicios privados de logopedia, que también se les facilitan a las familias, pero en el mismo sentido, ¿vale? En realidad, ya digo, sin conocer bien la situación de Canarias, yo creo que la normativa la tenemos. Pasa lo mismo que pues, tenemos una ley de referencia para el derecho a poder escoger una educación bilingüe en lengua de signos y en lenguas orales, pero que tengamos la normativa no quiere decir que se esté llevando a la práctica. Entonces, yo creo que para conseguir sensibilizar a un aspecto, bueno, la perspectiva sanitaria, ya no es tanto sensibilizar como es conseguir, ¿vale?, que la normativa se llegue a la práctica y que las cosas se aborden desde una perspectiva interdisciplinar, ¿vale? No que solo prime una sobre todas las demás. Vale, no sé si alguien más quiere aportar algo en este sentido, ¿vale? ¿No? Sí. Bien, la otra pregunta, ¿puedo contestarla yo? Sí, perdón, ¿alguien más quiere participar? ¿Algunas? Sí, perfecto. Esperanza, sí, sí. Habla tú primero, Esperanza. No, tú, Marian, después yo. Bueno, pues vale, a ver. Luego ya... Venga, Marian. Vale. No, respecto a la pregunta de Patricia, a ver, sensibilizar es importante, evidentemente, pero yo creo que va más allá de la sensibilidad, porque hay personas que si llevan toda la vida trabajando y haciéndolo en el mismo sentido, con el mismo objetivo, difícilmente ahora los vamos a sensibilizar. Yo creo que lo que tiene que primar es que se cumplan los derechos. Y de hecho la lengua de signos es un derecho humano. Entonces, bueno, esto no lo digo yo, sino que lo dice Sara Trovato, lo ha dicho Esperanza Morales, lo dicen otros especialistas. Nosotros desde Volem Signar i Escoltar lo que hemos hecho, un poco con la intención pues, de hacer llegar la información, sobre todo a las familias que como vosotros, pues a veces la información no llega o tenéis que buscarla por otra vía, ¿vale? Hicimos una guía, la tengo aquí, no sé si la veis, voy a bajar persiana, ¿vale? Hicimos una guía que es una guía que pretende ser una ayuda, una guía a las familias y el título es diagnóstico también está en castellano, la Malva es sorda y ahora ¿qué hacemos? Es un poco un cuento, es una guía muy amena, evidentemente está asesorada por especialistas, entre ellas también está Esperanza, María Josep Jarque, Georgina Sánchez, Noelia Hernández. Está hecha y dibujada por personas sordas, pero la intención es hacer llegar la necesidad de la lengua de signos en la atención temprana y en la vida de un niño, de una persona sorda. Bueno, esta guía podemos adjuntarla en alguna parte para que todo el mundo pueda encontrarla. Está más pensada para Cataluña en cuanto a los servicios y nombres específicos, pero equipos de atención específica y también en otras comunidades autónomas con otro nombre, con lo cual podría servir. Nosotros, nuestra intención es presentar esta guía en el Departamento de Educación, ya lo hemos hecho, de hecho ya aparece en la web. ¿Cómo aparece? Ya es otra cosa, aparece la última para que se vea muy poco. El resto de guías que habían existido, bueno, y que existen, ¿no? Las anteriores en ningún momento hablaban de la lengua de signos, evidentemente la nuestra sí, habla de la lengua de signos, de la lengua oral, también de los implantes o de otras ayudas protésicas, porque todo vale, pero la lengua de signos es imprescindible, este es el mensaje. Y bueno, también queremos presentarlo en los hospitales, es nuestra intención. Pero vamos, que los derechos se tienen que cumplir independientemente de las sensibilidades de las personas. Si están sensibilizados, mejor. Pero los derechos tienen que cumplirse. No sé, yo creo que ese es el mensaje. Esperanza, te paso la palabra, disculpa.
Sí, yo, no, ni mucho menos. Yo lo que querría, viendo precisamente lo que decía Marian, el año pasado la acompañé y a otras personas sordas mucho con los distintos partidos, explicando a los distintos partidos políticos de Cataluña qué era el bilingüismo, y lo que fuimos viendo es que hay un desconocimiento completo sobre lo que es. Y lo que yo me he dado cuenta en este tiempo es que hay una visión muy poco integral de lo que es la sordera. Precisamente aquí los médicos tienen un gran poder, también tienen un gran poder los logopedas, y la mayoría de los logopedas, obviamente tenemos a María Bao, que es una logopeda realmente integral, porque tiene esa idea amplia de que la comunicación es mucho más, no es solamente la lengua oral, pero muy pocos logopedas tienen esa visión integral, y obviamente toda la formación que están haciendo, igual que los médicos, pues están considerando que el niño sordo solo hay una finalidad para él, y es adquirir la lengua oral. Pero la lengua oral no la adquieren del todo. Entonces se están olvidando de la formación integral del niño sordo, que es adquirir una lengua natural para ser lo más sociable posible, para ser lo más... para desarrollar todas sus capacidades cognitivas. Entonces yo creo que yo iría por lo que dice Marian. Yo me parece que ahora las asociaciones de padres os tenéis que unir más, y yo iría ya al Parlamento Español. ¿Por qué? Pues porque hay en juego, hay en plan, bueno, no sé si ahora con el coronavirus, pues si salimos de esta, pues seguirán o no, pero vamos, va a haber una reforma educativa. Y además está en marcha, o por lo menos la intención del gobierno en algún momento será presentar en el Parlamento Español una ley de la infancia. Entonces sería interesante que se incluyera como un derecho. Todo niño tiene derecho a una L1 de manera natural. Y obviamente todo niño sordo tiene derecho a la lengua de signos, porque es la única lengua que puede adquirir de manera natural. Entonces yo creo que sería una oportunidad para ir ampliando la ley de lengua de signos, que quedó muy pobre. Esa ley no está, ni siquiera tiene reglamento, pero es que yo creo que también está muy mal planteada, y entonces habría que trabajar más la cuestión de los derechos del niño sordo. Un niño sordo tiene derechos, y un derecho es la adquisición de una lengua 1 para no sufrir privación lingüística. Entonces yo creo que ahí ya no solamente estamos ante sensibilización, porque posiblemente es una cuestión de poder. La clase médica y la logopédica no quieren perder poder, y el oralismo les va muy bien para mantener su cuota de poder. Eso es así. Y además es que la mayoría de los logopedas y la mayoría de los médicos pues tienen planteamientos oralistas, entonces cambiar pues es muy difícil. Quizás a lo mejor es una cuestión de volver a definir cuáles son las necesidades de un niño sordo para que adquiera todos sus derechos en igualdad, de igual forma que lo adquieren los niños que desarrollan una lengua oral. Esta sería mi... Bien, si os parece, ahora hay dos preguntas que van centradas en educación, las voy a contestar, y voy a agrupar también algunas de las preguntas que están saliendo. Tanto Gemma como, esperad que se me ha movido aquí, Gemma como Menchu preguntan cómo se aborda en la consejería la formación del profesorado, especialmente del maestro de audición en lenguaje en lengua de signos, y Menchu dice si existe enseñanza de lengua de signos como materia curricular en la etapa de infantil y primaria. Bien, nosotros no somos personas de la consellería, sí ha existido ese protocolo. Ese protocolo habla de la formación en lengua de signos. Sabemos que con la Federación de Xordos de País Galego hay un convenio de la consellería para formación del profesorado desde los centros de formación y recursos, y que también algunas universidades hacen este tipo de formación.
respecto a la asignatura de lengua de signos como materia curricular, lo único que yo puedo aportar, María creo que ahí me puede ayudar mucho, o Cristina, es que hay algunos centros que sí tienen la asignatura, pero como algo anecdótico, solamente en algunos centros de Galicia, la asignatura de iniciación a lengua de signos. Ya ha habido muchos menos, ya hay más, pero yo por lo menos hasta este momento conozco 5. No sé si hay más centros aquí. María, si quieres tú pues enriquecer esta aportación mía, que es muy pequeña, y si no paso a la siguiente pregunta. Y si no, es eso, o sea, es puntual. Yo creo que, o sea, cuando se consigue, pues uno de los primeros casos fue el del Colegio Acuña de Vigo, y fue porque se sumaron un cúmulo de buenas voluntades, ¿vale? Habiendo la persona ideal en el momento ideal y con el equipo ideal, que llegó a facilitar que se llegara a implantar esa asignatura como, bueno, una dentro del horario, ¿vale? Pero bueno, hay otros centros que también ocurren a veces ese cúmulo, pero bueno, un poco al hilo de lo que decían antes Marián, ¿no? O sea, creo que ya tiene que ser una cuestión que vaya más allá de buenas voluntades o sensibilidad, ¿no? Tenemos que conseguir que eso se haga por defecto. Vale, poco más. Muy bien. También voy a poner aquí 3 preguntas. Gemma Flacket, PC y Laura. Preguntan si el contenido de esta charla se va a guardar, de dónde pueden acceder a toda esa documentación de la investigación de la que estamos hablando. Bueno, sabéis que el contenido de esta charla se está grabando, como dije al principio. De hecho, las personas que están participando aquí están donando su imagen, ¿no? O sea, el derecho a distribuir su imagen. Yo me imagino, y espero que esto lo pueda preguntar Isolina, desde luego desde la página de BILINSIG tenéis mucha información sobre este tipo de investigaciones. María supongo que también puede dirigirnos a algún lugar, y desde, si os parece, y esto lo propongo yo desde aquí, pues se pueden dar algunas direcciones y que se presenten en la página de Ampashoga, si queréis. No sé, Isolina, ¿qué dices? Con las personas, desde luego que a toda esa información se va a poder tener acceso. En la página bilinsig.org, ahí podéis tenerla, ¿vale? Yo os voy a ir poniendo aquí las direcciones de las páginas, si os parece, ¿vale? Y desde ahí tenéis acceso a esto. ¿Dónde se va a colgar la presentación de hoy, el vídeo de hoy? Nos puede responder Isolina o Silvia, que está grabando en este momento. Ya. Cuando termine todo esto, el resumen de toda esta ponencia se publicará en la web, en todas las webs, también BILINSIG, en Ampashoga. La información no se va a perder nada porque todo esto está grabado y todo esto se pondrá en todos los archivos, todo lo que se comparta, tal. Si queréis pedirme cosas, me podéis enviar el email y yo os puedo enviar todos los archivos por email sin ningún problema. ¿Vale? No hay problema, podéis enviarnos email que contestaremos. Susana, que no se oye, Susana. Ahora sí, ¿no? Bien, esta pregunta, sí. Y me voy a retirar yo de la pantalla. Esta pregunta va para Marián. Vamos a ver, porque por favor, perdonad, si podéis dejar de poner preguntas hasta que yo lo diga, porque si no se sube muchísimo el... Bien, vamos allá. Cada vez que hacéis una intervención me baja de nuevo el cursor. Entonces, vamos a ver. Dice, soy Miriam, mamá de un niño sordo profundo con otras discapacidades añadidas, de P3 implantado bilateral, que escucha muy bien con el implante, pero que no puede hablar y se comunica mediante lengua de signos catalana. Mi hijo no puede de momento ir a 3 Pins porque tiene otras discapacidades. ¿Hay alguna forma de que te pongan un intérprete en el aula en Barcelona? ¿Debe hacerlo en CREDAC? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se puede comunicar con otros niños en el patio, por ejemplo, sin que tenga que intervenir siempre el intérprete? ¿Deberían otros niños aprender lengua de signos catalana? Marián, te paso la palabra a ti. Vale, voy. A ver, hola Miriam. Mira, yo creo que el hecho de que tu hijo tenga o no otras discapacidades añadidas, eso no niega su derecho a aprender lengua de signos y a tener una L1, ¿vale? Si escucha muy bien con el implante, pues mejor,
bien, eso es perfecto, suma, pero él necesita también poder comunicar, ¿no? Evidentemente necesita la lengua de signos. Entonces, el hecho de que no puede ir a 3 pins, bueno, no sé si lo has consultado o lo has mirado, no pones dónde vives, pero creo que debes vivir en el área de Barcelona o cerca. Si vives en el área de Barcelona y tú quieres que tu niño vaya a 3 pins, en principio podría poder ir, o sea, yo creo que es posible. Supongo que estáis derivados a algún CREDA, os atienden en algún CREDA, seguramente, siendo un niño sordo. Tú puedes manifestar dónde quieres que vaya tu hijo, dónde quieres que esté escolarizado, ¿vale? A veces, desde los CREDA, las derivaciones que se hacen a las escuelas son las derivaciones que ellos consideran como equipo pedagógico, ¿vale? Pero no siempre quiere decir que sean las más acertadas. Bueno, a veces sí, a veces no. La tendencia del Departamento de Educación y de los CREDA suele ser, y digo suele ser porque habrá alguna excepción, ¿vale? Suele ser oralista. Por lo tanto, no sé si has ido a visitar la escuela, ahora en el momento que estamos, pues no, seguro que no podrás ir, pero puedes contactar con dirección, en su momento podríais ir a visitar la escuela. Si esta escuela no diera con el perfil de escuela que tu hijo necesita, tenéis en Barcelona el Centro de Educación Especial Josep Pla. No sé, también sería otra posibilidad, podríais contactar y visitarlo. Yo lo que haría es visitar los dos centros, tomar la decisión bastante como familia en función de qué recursos necesita mi hijo, y a partir de ahí, pues con el CREDA que os pertoca por zona, pues pelearlo. Y pelearlo quiere decir, pues bueno, hablar con ellos, intentar llegar al diálogo, explicar qué es lo que vosotros, qué voluntad tenéis como familia. Y si aún así pues no lo conseguís, pues bueno, que entre una carta por registro al Departamento de Educación. Tenéis derecho a escoger la modalidad educativa que necesita vuestro hijo. Por otra parte, como asociación, la Asociación Volem Signar i Escoltar, ayudamos a todas las familias que contactan con nosotros por cualquier problema de escolarización, de modalidad, de lo que sea. Por lo tanto, no sé, si quieres, puedes contactar con nosotros. Yo misma te atenderé y ayudaremos en lo que haga falta. De la otra pregunta que pones en el patio, por ejemplo, a ver, lo ideal es envolverlo de lengua de signos. Eso pasa por tener otros compañeros sordos, ¿vale? El sitio más adecuado en este caso sería, pues, o 3 pins, que tendría otros compañeros sordos también signantes, o la escuela Josep Pla, donde encontraría otros iguales, también maestras sordas, tanto en Josep Pla como en 3 pins. Y si no consiguieras esto o no es lo que decidierais como familia, pues si escogéis otro tipo de escuela, pues sí, deberían aprender unos mínimos de lengua de signos, porque si no, la comunicación a la que el juego no sea te paso la pelota, queda muy... hay muchas carencias. Pero vamos, que lo ideal es eso. Yo creo que, y si quieres contactar con nosotros, estaremos encantados de ayudarte. Y luego, no sé si conoces también la asociación APANSTE. La asociación APANSTE, sí, es este el signo. La asociación APANSTE está en Barcelona, hace un splay los sábados por la mañana. Es un splay para niños sordos. Los monitores en su mayoría son sordos y los que no lo son también son intérpretes o mediadores comunicativos. Se intenta que esos niños durante ese rato de la mañana disfruten de un entorno rico, signante, que aprendan, que jueguen, pues como cualquier otro niño. Y en el mismo rato del splay, para las familias se ofrece un curso de lengua de signos. No sé, si quieres contacta con nosotros y te ayudamos en todo lo que buenamente podamos. Ya está. Esperanza quiere complementar la intervención de Marián. Vamos a ver, ha salido también antes cuando se explicaba la situación de Galicia y ahora también con esta madre sale el mismo tema. Y es el si es bueno o no la agrupación de niños sordos en grupos, es decir, como el modelo bilingüe de 3 pins que comentaban, de Josep Pla, y luego los colegios de Madrid, que también realmente tienen un modelo bilingüe, bastantes colegios de Madrid que tienen un modelo bilingüe bien desarrollado. Aquí hay un tema también importante que creo que antes no lo he precisado, y es que una lengua 1 también necesita un entorno comunicativo rico. Cuanto más sea tu entorno comunicativo, mejor desarrollas esa lengua. Por tanto, el modelo gallego
de niño, cada niño sordo en un colegio diferente, con un intérprete o con una intérprete, eso no es lo ideal para el desarrollo completo de una L1. ¿Es lo que hay? Bueno, pues mejor es eso que nada, pero desde luego eso no es lo ideal tampoco para el desarrollo completo de una persona. Una persona necesita desarrollarse comunicativamente con sus compañeros sordos y además con profesores sordos. En este caso, por ejemplo, además Menchu es de Josep Pla, ¿no? Ahora también ella podría comentar algo. Es decir, en un colegio bilingüe tiene que haber varios profesores que signen, otros compañeros que signen, incluso hay niños oyentes que también han aprendido a signar, porque normalmente los colegios bilingües son agrupaciones de niños sordos y oyentes, lo que se llama ahora educación compartida. Entonces yo creo que ese es el modelo ideal, porque eso hace que un niño sordo se desarrolle también, desarrolle su lengua de signos de manera natural y en grupo, en agrupación. Ese es el modelo ideal. Si eso no es posible, pues por lo menos con lengua de signos, con un intérprete, con una profesora de audición en lenguaje, pero realmente eso también es una carencia. Es decir, un niño no puede estar aislado, un niño tiene que tiene que tener comunicativamente también un entorno lo más rico posible, de adultos y de niños como él o como ella. Sería... Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría a mí aportar una cuestión en lo que decía Esperanza. Es por eso que nosotros reclamábamos a la Consellería el agrupamiento escolar, porque este desarrollo psicosocial, ¿no?, que permite el tener niños con los que te puedas comunicar bien, compañeros con los que te puedas comunicar bien, en la adolescencia puede dar lugar a otro tipo de problemas. Entonces, creemos que es muy importante ya desde el principio que haya un agrupamiento escolar. Ahora comenta Roberto Benito. Bueno, primero Noelia Lamoza, pero ya lo voy a contestar porque ya la ha contestado María Bao, ya aprovecho y lo digo yo. Dice, soy Noelia, madre de un niño hipoacúsico de 6 años que usa audífonos. Después de contactar con María Bao, presentamos un escrito en inspección para solicitar un especialista en audición en lenguaje o PT competente en lengua de signos y no nos lo van a conceder. ¿Qué podemos hacer a continuación? ¿Podemos solicitar un asesor sordo? María le contesta que pueden contactar con la Federación de Sordos del País Galego para solicitarlo y que la información que tiene es que de otros centros es que suelen acudir puntualmente, la figura del asesor sordo, creo que una vez a la semana. Imagino que dependerá de la disponibilidad que tengan. Como ya estaba contestado, María, me tomé bueno, pues ya lo he respondido yo leyéndolo. Roberto pregunta, hola Fanny, sí soy de la Confederación Nacional de Sordos de España. Realmente no es suficiente contar con un intérprete o un ELSE, sino que todo el centro educativo esté adaptado a las necesidades del alumnado sordo. Solo conozco bien la situación de la educación del alumnado en Madrid. No sé a quién estabas contestando, Roberto Benito, porque esto es una respuesta más que una pregunta. Bueno, pues que en Madrid sí que parece que no es suficiente contar con un intérprete o un ELSE, sino que todo el centro educativo. Muy bien. Vamos a seguir. Concha nos dice que en líneas generales políticos, médicos y educadores creen que los esfuerzos deben dedicarse a la oralidad. Ana Fernández cree que una de las cosas por las que deben luchar familias y asociaciones es por incorporar la lengua de signos en la formación de profesores de infantil y primaria, que había habido unas preguntas anteriormente a esto. Bien, a partir de ahora yo creo que ya podemos volver a preguntar, porque ya hemos terminado las preguntas. Hay una pregunta de usuario que no está, me dice, aquí hay una pregunta. Soy Montserrat Mella, ILSE, docente mediación comunicativa y representante del Departamento de Educación de FASICAM, Federación de Asociaciones de PS de Canarias. Mi pregunta es para Marián. Me gustaría que explicase, por favor, con más detalle la demanda que os habéis presentado. Muchas gracias. Perdona, Montserrat, esta pregunta estaba antes, pero al moverse tan rápidamente se nos fue.
Marian, la pregunta entonces es para ti. Sí, voy. Hola. Hola, Montserrat. A ver, os explico un poquito, ¿vale? Nosotros ahora somos la asociación Volem Signar i Escoltar, pero en su día comenzamos como una plataforma. Comenzamos como una plataforma que luchábamos por los derechos educativos de los niños y los jóvenes sordos. En ese momento empezamos a entrar cartas por registro de situaciones concretas de alumnos, o bien de educación infantil y primaria o más mayores, de educación postobligatoria, y fuimos solicitando reuniones con el Departamento de Educación. Entramos también una carta por registro, bueno, varias cartas por registro a Inspección, a Credas, al Departamento de Educación. Bueno, conseguimos algunas reuniones, en esas reuniones no llegamos a ningún acuerdo, absolutamente ninguno, y en su día pedimos reunión con la antigua consellera de Educación. Allí nosotros, fuimos con el antiguo presidente de la Federación de Personas Sordas de Cataluña, de la FESOCA, y dijimos, bueno, aquí hay un cambio y realmente se escucha y se empiezan a respetar los derechos del alumnado sordo, o tendremos que denunciar. Visto que esto no hubo ningún cambio, pues decidimos presentar una reclamación administrativa. Entonces la asociación, nos convertimos en asociación, ¿vale? Nos lo aconsejaron desde nuestros abogados para poder hacer esta denuncia y presentamos una reclamación administrativa. Hemos intentado, explico en paralelo, hemos intentado hacer el máximo ruido posible a través de, no sé si lo habéis visto o no, pero nosotros lo hemos intentado. Hemos salido en varios telenoticias, en TV3, también en otros canales, prensa escrita, diarios digitales, ruedas de prensa. El día que presentamos la reclamación administrativa hicimos una rueda de prensa. Bueno, hemos intentado hacer un poquito de ruido, molestar al máximo en ese sentido a la administración. Pasados los tiempos correspondientes, después de la reclamación administrativa, desde la Generalitat la respuesta fue pues que nada, no había ningún cambio, ¿vale? Como no había ningún cambio, conseguimos de nuevo una reunión con el nuevo conseller de Educación. Tuvimos 2 reuniones. La última nos la dio 3 días antes que se nos cumplía el término para poder presentar la denuncia vía contencioso administrativo, es decir, al Tribunal Superior de Justicia. Y después de esa reunión en las que nos pedían continuamente confianza, buena fe, dijimos que no teníamos ninguna prueba de buena fe y en realidad es así porque ninguna de las cartas que habíamos presentado hasta ese momento, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Algún alumno sordo en educación postobligatoria que tenía la mitad del horario con intérprete, ¿no? Y nosotros solicitábamos horario completo. Pues no había habido ningún cambio, por ejemplo, ¿no? Como este caso, otros muchos. Por lo tanto, la voluntad hay que probarla un poco, ¿no? Así es que, bueno, en reunión nos reunimos y finalmente decidimos que había que tirar adelante, que la vía del diálogo nosotros, por supuesto, siempre la vamos a tener abierta, solo faltaría, porque nuestra intención nunca ha sido denunciar. Además, esto requiere una cantidad de dinero que hemos sacado, no os explico cómo, desde vender camisetas hasta hacer pasteles y meriendas, hasta, varias cosas que son un poco de risa, pero bueno, esa vía teníamos que ir a por ella, porque es la manera de que realmente se respeten los derechos, como yo decía antes también. Y bueno, y lo que pedimos pues era lo que comentaba antes, ¿no? Pues en atención temprana, la lengua de signos, que tengan una cosa, en atención temprana en la lengua de signos, aunque la familia no la escoja como modalidad educativa, para prevenir precisamente, ¿no? Para prevenir esa privación lingüística. Después ya que escojan lo que quieran, pero la primera etapa para hacerla de lenguas salvavidas. Bueno, si es el modelo, si la familia después escoge el modelo educativo bilingüe, pues que dispongan, ¿no? del personal necesario en lengua de signos a horario completo, o bien sea la maestra de audición y lenguaje, el psicopedagogo o el intérprete. En Cataluña va en función de la etapa educativa y cambia esa persona, el referente. Bueno, lengua de signos siempre en horario completo teórico y práctico en educación postobligatoria. ¿Qué más? Tener varios centros de educación bilingüe, tanto de educación infantil y primaria y secundaria, y estimulación precoz, por supuesto, en todo el territorio catalán. Evidentemente no habrá uno en cada pueblo, una escuela bilingüe,
pero sí que podemos conseguir por zonas, y que el Departamento y la Generalitat financien ese transporte y ese comedor gratuito para que todos los niños puedan asistir. Y, por supuesto, que se informe a las familias de los niños sordos y también las familias de los niños sordociegos, que son los eternos olvidados, y los sordos estamos olvidados, aún los sordociegos más, que se les informe sobre la lengua de signos y sobre los beneficios que tiene y las ventajas para su desarrollo. Y es esto es la historia un poquito de nuestra denuncia. La verdad es que es bastante larga, tiene unas 500 hojas y, bueno, son testimonios, estudios, artículos hechos para la ocasión y, bueno, toda la información que hemos podido ir recopilando y pruebas de que, aunque la ley de la lengua de signos catalana, que se aprobó en el 2010, contempla las dos modalidades educativas, pues que en la realidad eso no se cumple, ¿no? Y lo hemos podido demostrar con infinidad de cosas que incluso por internet se pueden encontrar fácilmente, como páginas web de los CREDA, que son los centros de atención, en este caso equipos de atención serían en Cataluña, son centros de recursos educativos para deficientes auditivos, son los CREDA en Cataluña. Pues podemos encontrar en las páginas web como no disponen de educación bilingüe, o otros centros que el Departamento de Educación en un primer momento decía que eran bilingües, pues no lo son. Conseguimos que el conseller nos contestara, el actual conseller nos contestara y nos dijera que en realidad solo había 4 centros. Y, bueno, hemos ido consiguiendo pruebas a lo largo de mucho tiempo y de mucha estrategia, porque muchas veces hacemos preguntas, no nos contestan, preguntas por registro, entonces tenemos que hacer preguntas por otras vías e intentamos buscarnos la vida pues un poquito así. Eso es todo, creo. Marian, no te vayas porque hay otra pregunta que está dirigida a ti. Es Dime. Miriam, de nuevo, la mamá del niño P3 implantado, que se comunica en lengua de signos catalanas, y aclara la pregunta. Si queremos que nuestro hijo, por diversos motivos, estén escolarizados en otro colegio que no agrupe sordos o lengua de signos, ¿podemos solicitar un intérprete? Claro, no sería el intérprete en esta etapa educativa, porque tu niño tiene 3 años, sería una maestra o un maestro de audición y lenguaje, pero por supuesto que tenéis derecho a solicitarlo y horario completo. Otra cosa es que os lo den, que habrá que pelearlo como todo, lamentablemente, pero por supuesto que tiene derecho a tenerlo y horario completo. Hay una experiencia similar en una escuela de Vilanova, de un niño que ahora está cursando P3 en Vilanova. Esa familia quería educación bilingüe para su hijo y, después de pelearlo mucho, finalmente este curso, bueno, que ahora estamos en coronavirus y confinados, pero este curso han conseguido la mitad del horario. Esto ha sido a fuerza de reuniones y cartas entradas por registro y todo lo demás, pero bueno, a ver, estamos ahí a ver si intentamos conseguir el horario completo. Ya te digo, contacta conmigo y con la asociación y intentaremos ayudaros en todo lo que podamos. Le he dicho a Marian que puede contactar contigo también en el chat por privado, en la parte de abajo, donde pone enviar a, tú puedes escoger con quién quiere hablar, porque es mejor que estas cuestiones privadas o particulares las discutáis entre vosotros. Si queréis desde ahí, enviar a, y ahí tenéis todos, solo organizadores o la persona que está, la persona con la que quieres hablar, ¿vale? O sea, apareces tú, María González Sánchez. Muy bien. ¿Vale? Gracias. Parece que Isolina también quiere aportar en esta pregunta. Ahora. Sí, vale, quería también decir algo por el tema de los colegios que hay en Cataluña, en Barcelona, bilingüe. Realmente aquí bilingüe no hay. Sí que, bueno, es eso que me parece muy interesante, pero claro, no es fácil también que te den los recursos. Aquí en Galicia, por ejemplo, lo luchamos, pero es que no hay esos recursos y muchas veces, perdón, es que no veo bien, disculpad un momento. Eso, que los recursos no son igual en todos los centros, en algunos dan recursos, en otros no, entonces muchas veces tienes que estar luchando por conseguirlos y, claro, en mi caso, por ejemplo, no me resulta fácil, sí que pues vamos consiguiendo cosas, pero no es sencillo. Entonces, claro, sí que muchas veces en Galicia las familias, claro, hay algunas que, bueno, pues van consiguiendo algo, pero es complicado. Entonces, bueno, sí que hay, habría que
Donde está resultando es donde las familias se reúnen y se unen para luchar por esos mismos derechos. Claro, por eso en Galicia es eso, luchamos, intentamos conseguirlo, porque bueno, vemos que también en Barcelona estáis consiguiendo cosas muy interesantes y claro, la verdad es que la educación bilingüe sería algo muy positivo, pero claro, tendría que ser a nivel España, para todos igual, que pudiéramos tener todos los mismos recursos y cubrir estas necesidades, porque estas desigualdades, la verdad es que como madre y de niños sordos es que da ansiedad ver que unos lo consiguen, otros no lo consiguen. Entonces, bueno, la verdad es que, no sé, es un tema que debería terminar ya este tipo de lucha, claro que tienes que estar todo el tiempo moviéndote, intentar luchar para conseguir todas estas cosas, pero las administraciones públicas deberían empezar a darse cuenta y escuchar lo que se les dice para intentar pues, conseguir que cambie esta situación. Nada más. Gracias. Bueno, deciros también, Antonia Espejo, de Avipans, dice que conseguir un proyecto bilingüe solamente se consigue con la unión de las familias y los centros educativos, todos con un objetivo común, el acceso a la educación en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos. Nosotros lo conseguimos. Hay que batallar en la administración. Aún así, perdonad porque cada vez que ponéis alguna intervención se me mueve todo, aún así hay que batallarlo año tras año. Bueno, también Paula y Lucía nos dan la enhorabuena a todos los que estamos aquí por la charla. Yo creo que esto es una enhorabuena común y que esto está saliendo bien porque todos estamos aportando lo que podemos aportar, ¿no? O sea, es una felicitación en conjunto. Paula Ilse me dice que en relación a cómo se plantea el movimiento para que la lengua de signos sea contenido curricular y quién llevaría a cabo esta formación. Y los profesores de infantil y primaria y, por tanto, formarlos a ellos. ¿Quién lo haría? ¿A través de otra figura profesional o directamente a los niños? Paula, si quieres, yo puedo responderte y María también. Es lo que habíamos comentado antes, ¿no? En este momento hay un convenio de la Federación de Xordos con la Consellería de Educación para la formación de profesores. Y hay iniciativas desde universidades donde puedes hacer cursos de lengua de signos subvencionados, me parece, ¿no? No soy conocedora de nada más. Si María quiere aportar alguna cosa más, pues esto, ¿no? De hecho, en el protocolo se hace alusión clara a la lengua de signos y a la formación, a la necesidad de que los profesores conozcan la lengua de signos, pero como una sugerencia. En ningún caso se pone o se habla de bilingüismo y de incorporación curricular de la lengua de signos en la formación del profesorado. Sí, María. No te quiero interrumpir, perdona, Susana. No, acaba, no te quería interrumpir, solo. Sí, María, ya está. Yo ya había terminado. Sí, habla tú. Vale. Bueno, un poco en relación a eso, ¿no? A lo que plantea Paula y lo que comentaba antes tanto Ana como Concha por el chat, ¿no? Entre las múltiples cuestiones que están pendientes por hacer y que, bueno, un poco a lo que también decía Isolina, ¿no? Que la normativa, a ver, está claro que la ley 27/2007, ¿vale? Es una ley estatal, ¿vale? O sea, es una ley que cada comunidad autónoma, cuando Isolina planteaba que en cada lugar se hace de una determinada manera y que debería de ser algo a nivel estatal, igual para todos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las competencias en materia de educación están transferidas, ¿vale? A la mayoría de las comunidades autónomas, pero una ley, como puede ser la ley 27/2007, es de obligado cumplimiento. Luego cada comunidad tendrá que llevarla a la práctica. Vale, entonces, un aspecto que resulta fundamental entre todo lo que hay que hacer, evidentemente hay que conseguir un montón de cosas, ¿vale? En el ámbito de la atención temprana, en el ámbito de educación, todo lo que estamos comentando y aportando en este coloquio. Pero creo que es fundamental que las asociaciones de familias, ¿vale? Un poco en la línea de lo que comentaba antes Ana Fernández Soneira, ¿vale? Que es una compañera del grupo Griles, es fundamental que también se pelee y se reivindique por conseguir la formación de los profesionales desde las universidades. O sea, esa formación es fundamental para poder eliminar y cambiar prejuicios y actitudes lingüísticas desde arriba, ¿vale? O sea, muchas veces, bueno, pues por desconocimiento, porque son muchos años, ¿vale?
de pensar que las lenguas solo son orales y ahora resulta que también hay lenguas asignadas y todo lo que ello implica, ¿vale? Hace que eso pese. Entonces, yo por mi experiencia, por ejemplo, este año en el grado de logopedia, que he empezado a dar clase, es una asignatura de cuarto, optativa, pero la lengua de signos despierta interés entre los profesionales. O sea, he tenido prácticamente la pide todo el mundo porque es algo que llama la atención. Entonces, evidentemente, en una asignatura optativa yo no les puedo dar la competencia suficiente como para que puedan trabajar y proporcionar, vamos, desde el punto de vista profesional, una habilidad estupenda que vayan a conseguir para trabajar con los niños sordos. ¿Vale? Bueno, pues les consigues acercar, ¿vale? Un primer conocimiento de la lengua, pero sobre todo se trabaja toda la parte de información que no tienen. O sea, el romper este tipo de cuestiones que estamos comentando aquí. O sea, informarles que la lengua de signos como lengua consigue pues, evitar el fenómeno de la privación lingüística, que se favorezca el desarrollo, etcétera. Y eso mismo es necesario hacerlo con los profesores de infantil y primaria, con los profesores de secundaria, ¿vale? Y además también darle acceso a las personas sordas a que puedan tener acceso a esa formación, ¿vale? Esto ya es una cuestión en la que nuestro grupo de investigación lleva trabajando mucho tiempo y lleva peleando porque haya esa formación en lengua de signos dentro de las universidades. Eso da prestigio a la lengua, da estatus y permite formar también a los profesionales. Entonces, creo que también, bueno, es un aspecto que la ley incorpora, ¿vale? El necesario desarrollo y regulación profesional, tanto en formación de base como en complementaria. Vale, ahora mismo pues se cubre como se está haciendo todo, lo que decía antes Esperanza. O sea, no es suficiente un intérprete, ¿vale? No es, también lo decía Roberto, no es suficiente solo un especialista en lengua de signos, es necesario movilizar todo un entorno. Y cuantos más recursos, mejor. ¿Vale? Entonces son muchas cosas, pero en este aspecto creo que también es fundamental la reivindicación que hagáis desde las asociaciones, ¿vale? María, no te vayas porque Monse lanza una pregunta dirigida a ti. Dentro de las entidades y o responsables de la atención temprana en Galicia, ¿se cuenta con la Federación de Sordos o con personas expertas en comunidad sorda y o lengua de signos española? Gracias. Esa es la pregunta que hace Monse. Es decir, si dentro de las entidades responsables de la atención temprana en Galicia, ¿no? O de las instituciones responsables de la educación temprana en Galicia, hay personal de la Federación de Sordos o se cuenta con personas expertas en la comunidad sorda y en lengua de signos. La Federación de Sordos tiene un servicio de logopedia también, ¿vale? Un poco lo que decía antes, existe un protocolo, existe una normativa, pero todavía no se lleva a la práctica, ¿vale? Fundamentalmente, sobre todo en la etapa 03, recae en la atención sanitaria y después, digamos que hay una red de servicios de atención temprana en el que hay diferentes asociaciones, federaciones, entre ellas la Federación, que tiene también ese servicio de logopedia, ¿vale? En la elaboración del protocolo no hay nada concreto en relación a las lenguas de signos, ¿vale? O sea, una de las cuestiones que se tenía que implementar era la elaboración de esa red, ¿vale? Y en esa red, por ejemplo, pues está la federación, ¿vale? Sí que me consta lo que hablábamos antes a nivel del protocolo de la Xunta de Galicia, a nivel de Consellería de Educación, que sí que colaboran con la Federación de Sordos, ¿vale? Luego en educación tienen mucho peso los equipos de orientación específica, ¿vale? Un poco el equivalente al CREDA del que hablaba Marián, ¿vale? También en Cataluña. Entonces, bueno, ahí también ya depende muchas veces el que vaya adelante una petición o no de un profesor que por lo menos sea competente en lengua de signos o un intérprete, aparte de la inspección, lleva ese visto bueno del equipo de orientación específica y del orientador del centro. Vale, no sé si te respondo la pregunta o si alguien quiere completar algo. Parece que sí. Complemento a María Bao. El tema de la orientación y evaluación de los equipos específicos de niños sordos, en muchas zonas, bueno, hay nombres diferentes, ¿no? Dependiendo de la provincia, Lugo, Coruña, Orense o Pontevedra, son equipos diferentes, ¿no? Y se encarga personal diferente. Entonces, muchas veces las familias contactan, algunos contactan con ellos, otros no, pero las familias muchas veces no conocen bien ni qué son los niños sordos, y entonces eso no queda cubierto. Se aprovechan de la situación, no tienen fuerza para luchar por eso, entonces no cubren, entonces los padres están como muy inseguros, ¿no? Algunos que conocen bien la situación son más firmes, presionan más, esto es lo que yo quiero, porque conocen más la situación, entonces sí le dan esos servicios. Es un problema, o sea, es problemático, pero se lo ponen.
Y sin embargo, otras familias que dudan más o que no saben, pues entonces no les dan ese servicio, les van dando 1000 vueltas y la familia empieza a dudar, sufren, no saben muy bien cómo presionar. Y claro, a mí me parece que se aprovecha mucho esa situación. Y eso es lo que no se debería permitir. Hay que sensibilizar o hay que presionar, hay que unirse, hacer un grupo y unirse, porque esto no es ninguna tontería, ¿no? Esta no debe ser la situación. Y además los médicos también se aprovechan mucho de la situación, no permiten esto. Bien, Ampanchoga lanza una pregunta que voy a contestar yo, si os parece. Dice, mi hijo es sordo profundo en el colegio ordinario con audición en lenguaje en jornada completa, en las evaluaciones suspende inglés, gallego y español. No estoy de acuerdo, no significa que sea un vago. Todos los niños les hace falta adaptar materiales. Por eso, precisamente, en esta atención o indicaciones al protocolo sobre la ayuda al niño con necesidades auditivas, desde Bilinsinc hicimos una especial hincapié en la evaluación y seguimiento del alumnado con discapacidad auditiva. Es lógico lo que dices, es decir, si tú en un centro tienes a un niño solo sordo, que lo has visto, estoy hablando como profesora, lo has visto, es la primera vez que te encuentras con un sordo, por ejemplo, ¿no? Con un niño con problemas auditivos. En la encuesta que realizamos en Galicia en el 2016, más del 70% del profesorado era la primera vez que se encontraba con alumnado sordo, y lo que nos indicaban es que no estaban preparados para recibirlos, que no sabían o no entendían a veces incluso lo que escribían, ¿no? Por lo tanto, creemos que también una de las cosas que, aparte del agrupamiento escolar, que favorecería el tener a profesores más preparados, tener más recursos, también daría lugar a grupos de trabajo que pudiesen, por ejemplo, elaborar criterios y estándares de evaluación adaptados a las características de esta comunidad, que es lo que tú estás diciendo que ves con tu hijo, ¿no? O sea, no es que el niño no trabaje, es que el profesor no sabe lo que hacer con él, ¿no? O no sabe cómo interpretar lo que está escribiendo. Eso es una de las razones por las que nosotros abogamos por el agrupamiento escolar. De todas formas, en este protocolo, en las medidas que se habla de evaluación, se habla de adaptaciones curriculares con reducción curricular, pero en ningún momento se habla de adaptación a la medida o a la forma de evaluar, ¿no? Yo creo que por eso es importante, pues, esa conversación con la Consellería o esa presión, ¿no?, sobre eso. Bueno, continúo. Menchu, no sé si era esa la respuesta a lo que querías preguntar, me imagino que sí. Menchu González, dice, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ya hay un grupo de trabajo de las programaciones de lengua de signos catalana como área curricular, donde estoy. Y posiblemente acabaremos este año. Son 3 años de trabajo y posteriormente tenemos que hacer una formación a los perfiles especialistas que posteriormente aplicaremos en los centros. O sea que estaba un poco respondiendo a lo que María nos estaba explicando. También Lau, perdona Lau, recuerdo cuál era tu nombre, pero ahora con tantos, me parece que eras Menchu, ¿no? Es importante solicitar a las administraciones educativas que se reconozca la figura del cotutor en el aula, referente en lengua oral y el referente en lengua de signos. Me parece muy importante eso que dices también. Bueno, no sé si tenéis algo. Hay otra pregunta ahora que acaba de llegar desde Silvia. Silvia de Ampachonga y madre de un niño sordo nos pregunta, le gustaría preguntarle a Marianne cómo ha logrado conseguir y fomentar la implicación de las familias en este proceso judicial, ya que se trata de un proceso largo y costoso y muchas veces las familias, como estamos diciendo, desconocen los beneficios de la lengua de signos y también sus derechos y se limitan a buscar exclusivamente la comunicación oral. ¿Qué estrategia o método utilizan en su asociación para informar a las familias? Marianne, si quieres. Bueno, sí. Bueno, hola Silvia. A ver, la respuesta me da un poco de risa a mí también. Risa en el sentido de que no sé cómo explicarte qué estrategia, en realidad no hay ninguna. Nosotros lo que sí que hemos intentado es difundir mucho lo que hacemos, ¿vale? A través de medios de comunicación, siempre ayudamos a todo el mundo y siempre, quiero decir siempre, cualquier persona que contacta con nosotros, cualquier familia, en cualquier etapa educativa no importa, si necesitan ayuda intentamos ofrecérsela y la manera que tenemos más factible de ofrecer ayuda es a veces ayudándoles en ese itinerario, ¿no? De dónde se reclama, cómo y por qué, ¿no? Porque una familia pues no tiene por qué saberlo.
También entrando todas esas quejas o esas demandas, esas reclamaciones por registro con el logo siempre de nuestra asociación. Un poco también aglutinando a todas las familias que ya estamos en educación bilingüe para hacer actividades de difusión. Hemos organizado 3 jornadas sobre educación bilingüe. Hemos intentado que vengan pues, especialistas, evidentemente, y personas pues, con experiencia en este campo y la verdad es que hemos tenido bastante éxito. Lo que pasa es que la verdad es que no os voy a engañar, tampoco somos una asociación súper grande, somos muy motivados, tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero somos una asociación pequeña y hacemos lo que buenamente podemos. Pero bueno, que hemos conseguido hacer jornadas grandes con mucho éxito, intentar estar un poco en todas partes y darnos a conocer al final, ¿no? Al final es que pues, los parlamentarios de todos los grupos políticos nos conozcan, que desde, no sé, el Ayuntamiento de Barcelona también nos conozcan, un poquito eso, ¿no? Y a veces es el correveidile, ¿no? No sé quién conoce a no sé quién, ostras, tengo una amiga que tiene un niño sordo, venga, teléfono de la asociación. A veces es esto. Pero la verdad es que, por ejemplo, ahora en esta época de confinamiento, pues nos están llegando bastantes casos de otros niños, están llegando situaciones, o sea que, y muchas veces es, me ha dicho no sé quién que conoce la asociación o es más esto que otra cosa. Aprovecho que estoy aquí ahora y me gustaría enseñaros, tengo una taza, no sé si la veis, de lengua de signos catalana, me hace mucha ilusión enseñárosla. Y quisiera comentar otra cosa que no se me olvide. Yo creo que históricamente las familias hemos sufrido y seguimos sufriendo un maltrato institucional bastante importante, ¿no? Muchas veces cuando, además de que no se nos informa sobre la lengua de signos, sobre todo en un primer momento, en todo caso luego, cuando los niños son mayores y cuando no avanzan como esperaban, ¿no? Y me refiero a los CREDA y a los logopedas, ¿no? Cuando, no todos, ojo, siempre hay excepciones, pero cuando han apostado por la lengua oral y no se les ha ofrecido ni informado sobre la lengua de signos a las familias, muchas veces lo hacen cuando esos niños pues ya son mayores y los consideran un caso perdido en cuanto a lengua oral, ¿no? O adquisición de la lengua oral. Y yo creo que hay mucho maltrato a las familias con esto, ¿no? Porque después les dicen, no, si os ayudamos a buscar un centro bilingüe, ¿no? Hay familias que llegan a creerse que realmente les están ayudando buscando un centro bilingüe cuando ese mismo CREDA o esos mismos profesionales no les han informado antes, ¿no? O bien también el mensaje es paciencia. Yo he llegado a escuchar charlas impresionantes. Una vez tuve que irme de una porque una mamá con una niña de 4 años implantada bilateral desde el año de vida preguntó que qué hacía, porque no se podía comunicar con su niña, ¿no? No sabía qué hacer. Y la respuesta fue paciencia. Una asociación oralista es igual. Pero este no puede ser el mensaje, ¿no? Es que hay que tener paciencia, es que hay que insistir, ¿no? Porque entonces esa mamá, probablemente creerá que la culpa es suya. Que la culpa es suya por no haber, no sé, por no haberlo hecho bien, por no haber invertido muchas horas en la educación o en hablarle como le dijo aquella logopeda, no sé, ¿no? Y de esto hay mucho, de verdad, mucho sentimiento de culpa que las familias tienen que quitarse de encima porque la información deben darla los profesionales. Yo esto sí que quiero matizar mucho porque me parece súper importante. Y ya está. Bueno, María José nos dice que está trabajando en mediación comunicativa en Vigo, está como usuaria, tiene 19 años y este año va a terminar y no sabe muy bien hacia dónde puede ir su orientación. Yo, por favor, le pedí a María José si puede ser que por medio de la intérprete matice un poquito más la pregunta. ¿Quieres referirte a la salida laboral después de tu formación? Eso es lo que yo entiendo en la pregunta, pero no sé si lo estoy interpretando bien. Ahí está. María José, te estamos viendo. Ella no ¿No se ve. ves? Hola, hola, sí. Yo no me veo. ¿Puedes? Vale, pero me veis. Bien. Encantada. Saludos a todos. Primero, enhorabuena a todos, a los profesionales, a la charla en Panxoga, a los padres de niños, me da igual, a todos. Apoyo y el apoyo y la solidaridad con las personas sordas y que haya cada vez más recursos y mejores, ¿no? Yo trabajo de mediadora dentro de la asociación, en una empresa que pertenece, o sea, dentro de la Federación de Sordos,
Tengo una usuaria sordociega, bueno, tiene un porcentaje, un grado bastante de sordoceguera, tiene intérprete, está en un colegio especial, pero muchas veces no entiende a la intérprete. Entonces, ¿cómo hacemos la solución? Bueno, pues me han llevado a mí como mediadora, ¿no? Para mejorar la educación. Este año termina y ¿a dónde se va? Este es un gran problema. Tiene 19 años, sordoceguera, tiene afición, tiene una ilusión muy grande por hacer cosas, pero no tiene nada que le adapte. Entonces, no sé si sabéis, me podéis informar de algo que haya en especial para ella como sordociega, y muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias. Si alguno de vosotros quiere responder a esta pregunta, ¿alguien puede informar sobre esta pregunta? Me imagino que en la Federación de Sordos, ¿no? Hola, soy Monse de Tenerife. ¿Se me oye? Sí. Sí, vale. Yo Se soy te oye, docente Monse. de... Voy a quitar yo mi cámara. Dime, ¿Quieres tú colocar la cámara, Monse? Ah, vale, sí, perdona. ¿Saco yo la cámara? Ok, hola a todos y a todas. Nada, con respecto a lo que comenta la compañera, nosotros aquí lo que se ofrece, al menos en Canarias, a partir de la edad de 21 años, que esta chica dice, la compañera, que tiene 19 años, en el centro de educación especial pueden estar hasta los 21. Y luego lo que se suele hacer es que van a centros ocupacionales. ¿Qué pasa? Que los centros ocupacionales no tienen los recursos que necesitaría pues, una persona sordociega, entonces hay que gestionarlos desde las entidades, pues por ejemplo en este caso Asociación de Canarias, por ejemplo. Pero bueno, en principio con las circunstancias que me cuentas, si está en un centro de educación especial iría a un centro ocupacional, que sería una especie de tránsito a la vida adulta o algo así, pero poco más. Desde luego aquí en Canarias no hay otra cosa, es lo único que puedo aportar. Bien, si quieres puedes eliminar la cámara. Entonces, también Menchu nos dice que puede ser necesario acudir a la ONCE, que desde allí a veces se encargan de la orientación específica laboral para algunos colectivos y es la única forma de transición a la vida adulta. Os cuento también, José Antonio, soy logopeda en la Federación de Sordos del País Galego. En primer lugar, felicitaros por este primer coloquio. José Antonio, la felicitación es para todos porque todos estamos aquí haciéndolo muy bien y llevando pues una charla relajada y desde luego muy centrada en el tema que nos preocupa. Dice, en primer lugar, felicitaros por este primer coloquio, pues lo encuentro bastante interesante e ilustrativo de la situación actual que vivimos. Bajo mi experiencia profesional y haciendo referencia al ATE que indicaba María Bao anteriormente, veo una carencia muy grande. La lengua de signos española sigue siendo muy estigmatizada por los profesionales sanitarios frente a la lengua oral y desgraciadamente muchos niños quedan privados de ese acceso temprano a este bilingüismo o tardan en ser derivados a nuestros servicios. Creo que todavía queda mucho camino que avanzar en este aspecto y para ello se necesita una mayor sensibilización, investigación y formación de los futuros profesionales para lograr este cambio de paradigma. Enhorabuena por seguir luchando en esta línea. Bueno, José Antonio, yo creo que justamente el encuentro de hoy pues va en esa línea, ¿no? En que podamos sumar desde todas las partes para cambiar una situación que ante todo es aparte de injusta y lógica, no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, quedan 6 minutos para terminar la charla. Yo invito, si os parece, a los organizadores, a Esperanza desde Bilising y a Isolina desde Ampashoga, para que finalicen y se despidan de la charla. Muchas gracias a todos. Voy a salir ya de aquí de la cámara. Sí, puede, Isolina, si quieres, puedes hacer la despedida tú. Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias a todos por participar. Me
parece muy interesante que hayáis participado y que pudiéramos intercambiar todo este tipo de cuestiones. Y la verdad es que no es clausuramos y ya está. No. Aquí, bueno, todo esto se hace con el objetivo de poder seguir colaborando y buscar las necesidades que hay tanto en Galicia como en el resto de España también. Y poder seguir luchando e intentar conseguir esa educación bilingüe, que sería lo ideal. Entonces, bueno, realmente, claro, estaría bien hacer un segundo debate, a ver si el próximo mes podemos conseguir hacerlo, para ver, bueno, pues cualquier duda que surja de este tema o de otros temas similares, porque, bueno, claro, hay muchas veces pues nos quedamos con dudas, hay algo que no nos queda claro, necesitamos información de algo más, pues queremos poder seguir colaborando entre las familias, entre las asociaciones, todos en común. Y bueno, nada más, me gustaría simplemente para finalizar, pues eso, decir que, claro, cuando un niño nace sordo, claro, tenemos la experiencia de que, bueno, lo importante es la comunicación, la salud, las familias y demás, pero claro, si falta una pieza, hay que intentar buscar como sea para dar la ayuda y complementar esa pieza, por así decirlo, que nos falta. Y claro, por ejemplo, en mi caso que tengo 3 hijos sordos, claro, sin lengua de signos sería imposible. Claro, no se desarrollaría igual, cognitivamente tampoco. Entonces, bueno, sí que es muy, muy importante esa unión, esa colaboración entre todos y el contacto con niños sordos y demás. Nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias a Susana, Esperanza, a Mencho, a las intérpretes, bueno, a todos muchas gracias por colaborar y seguiremos en ello entonces. Muchas gracias. Pues me ha parecido muy interesante el coloquio, la participación de todos, y yo querría resaltar un punto que me parece fundamental. Yo creo que he ido siguiendo en estos años diferentes estadios del modelo bilingüe en España y conozco bien el modelo de Madrid, el de Cataluña y luego estoy viendo las explicaciones que nos habéis dado de Galicia, también estuve hablando con la Federación de Sordos y yo creo que ahora mismo por parte de los padres necesitáis más unión entre vosotros para ver cómo podría reivindicarse, como os he dicho antes, a mí me parece que la ley de lengua de signos, aunque realmente necesite bueno, porque están transferidas los aspectos de educación a las comunidades, pero yo creo que la ley base necesita trabajarse más. A lo mejor se puede pensar en un cambio, porque realmente ahora mismo se ha vuelto en estos años con los implantes, se ha cuestionado la lengua de signos, pero ahora mismo también vemos las consecuencias de lo que yo llamo el neoralismo, que en el fondo, alguien decía, he visto que estaba Concha por ahí, ella hablaba, o Ana Fernández Soneira, hablaban de que el oralismo sigue teniendo a la lengua de signos como prejuicio para la educación sorda, cuando es algo que suma, nunca es negativo. Entonces, ahora mismo vamos a tener una generación de niños sordos y de jóvenes que no van a tener mejores perspectivas precisamente porque se ha confiado demasiado en las prótesis auditivas. Y esas prótesis auditivas les han permitido recuperar algo la audición, pero no les ha permitido la adquisición natural de una lengua 1. Y entonces yo creo que tenemos un grave problema y eso creo que tenemos que ir, y eso creo que lo tienen que hacer los padres. Nosotros podemos ayudar como expertos, pero tenéis que ir al cambio de base y quizás a lo mejor hay que plantearse un cambio en la ley de la lengua de signos, es decir, en la ley para que quede más claro la importancia de la lengua de signos como L1 para un niño
y cómo un niño sordo y un sordo ciego necesitan el desarrollo natural de una L1. Y esa no puede ser si no es la lengua de signos. Entonces, quizás a lo mejor necesitáis también vosotros plantear una estrategia de cara a la incidencia política de la ley base, que es la ley estatal, y que luego después se pueda ir adecuando en cada una de las comunidades. Pero yo veo que ahora mismo hay mucha dispersión, el modelo bilingüe solo funciona bien en Madrid, en Cataluña hay muchas carencias, por lo que hemos estado viendo y por lo que estuve yo viendo el año pasado. ¿Por qué? Pues porque hay un oralismo muy fuerte y está impidiendo que la mayoría de los niños sordos accedan al modelo bilingüe. Entonces, esa sería mi conclusión, que necesitáis una estrategia como padres mucho más general entre ir hablando entre vosotros y quizás asesoraros. Estaba también de Avipans, gente de Madrid. Ellas tienen una experiencia muy interesante porque han conseguido que el modelo bilingüe se desarrolle, esté bastante desarrollado en Madrid. Entonces, creo que eso sería muy bueno, ir hablando entre vosotros, ir viendo qué estrategias podríais seguir, sobre todo de incidencia política, que a mí me parece que ahora mismo es fundamental. Bueno, pues os parece, bueno, compartir las felicitaciones de Fanny, Erika, que ponen en valor la necesidad de este tipo de charlas. Os he dejado en los comentarios las 3 direcciones a la página de Bilinsig, donde podéis ver publicaciones sobre la privación lingüística, y en el newsletter trimestral que hay, pues podéis ver distintas actuaciones en este terreno en distintas partes de España y del mundo. También os he dejado la web de Ampanshoga. Mañana, a partir de mañana, en el Facebook de Ampanshoga estará el vídeo de lo que hemos hablado hoy aquí, y también la página web del grupo de investigación de lenguas española y lengua de signos de la Universidad de Vigo. Yo creo que ahí podéis conseguir, pues, lo que estabais pidiendo muchos en los comentarios, de documentación que avale vuestras peticiones en la investigación, y en la página de Facebook de Ampanshoga y en el Twitter podéis ver también algunos de los contenidos de los que ya se han hablado hoy. Podéis buscar por el hashtag @Ampanshoga. ¿Está bien? Bueno, pues damos por finalizada la charla. Gracias a todos y a todas por este excelente coloquio, que creo que ha sido pie para que haya muchos más. Y nada más. Estar 2 horas en red es bastante, y lo hemos hecho muy bien y se nos ha pasado de una forma muy rápida. Gracias a todos y a todas de nuevo en nombre de los organizadores.